Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que son las biomoléculas. Esto constituye principalmente los elementos que van a componer a la materia orgánica que compone o que estructura a los seres vivos. El estudio de las moléculas y los bioelementos químicos que están en la tabla periódica los vamos a ver con mayor detenimiento. Bien, Eh, ¿qué son estos mentados bioelementos? Bueno, son los componentes moleculares o componentes atómicos que hacen las moléculas para estructurar esas estructuras bioquímicas o químicas, ¿sí? Que son contenidos o más bien que son contemplados como conocidos como los carbohidratos, ¿sí? También forman parte de las proteínas y asimismo los ácidos nucleicos y por último las grasas o también conocidos como lípidos. Estos son los cuatro grupos o grandes grupos de las biomoléculas. Bien, eh, ¿cuáles son esos componentes que forman parte de estas moléculas? Se llaman elementos biogenésicos. Son los elementos químicos que conforman a estas moléculas, entre las que tenemos eh, diferentes elementos que sumados todos son aproximadamente 25 los elementos químicos que forman parte de la estructura de estas biomoléculas. Los bioelementos, ¿sí? O elementos químicos que forman estas moléculas se agrupan en tres equipos o en tres grupos, valga la redundancia, ¿sí? Y se conocen como elementos biogenésicos primarios, secundarios y los oligoelementos. Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos grupos. Primero, en la tabla periódica, ¿sí? Encontramos un sinnúmero de elementos, más de 100 elementos químicos, pero de toda esa cantidad de elementos químicos son aproximadamente 25 aquellos que forman parte de las moléculas orgánicas que van a estructurar y a hacer funcionar a los seres vivos. Bien, como dijimos, son tres los grupos en los que se organizan, para entenderlo, los elementos químicos. El primer grupo se conocen como bioelementos o elementos biogenésicos primarios y son solamente cuatro elementos químicos. ¿Cuáles son estos? Bien, el primero de ellos es el carbono. Todas las moléculas orgánicas, ¿sí? Sean parte de un ser viviente o de un ser que está vivo, todas las moléculas orgánicas están compuestas por una cadena, ¿sí? O una fila de átomos de carbono. Y alrededor de esas filas de átomos de carbono se van sumando en cantidad el hidrógeno, asimismo el oxígeno y el nitrógeno. Estos, vulgarmente conocidos como los chones, ¿sí? Por las siglas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son los que van a conformar la parte gruesa o la parte grande, ¿sí? Robusta de las biomoléculas. Sin estos átomos o sin estos compuestos químicos no se podrían formar las moléculas orgánicas de ningún tipo. Y si no se forman las moléculas orgánicas, no se puede pensar en que pueda llegar a conformarse un ser vivo. Eh, Estos cuatro elementos en los seres vivos ya abarcan, ¿sí? O componen cerca del 95%, perdón, del peso corporal o del peso vivo de cada individuo. Ahora, el segundo grupo se llama elementos biogenésicos o bioelementos secundarios y son aproximadamente 7. Digo aproximadamente porque en algunos seres vivos están los 7, en algunos
estarán 5 o 6 nada más, y en mayor o en menor cantidad. Sin embargo, de manera general se entiende que este grupo de elementos químicos son los secundarios. Se encuentran en mucho menos cantidad que los primarios, ¿sí? Pero son indispensables para la conformación o optimización de las biomoléculas. Estos 7 elementos aproximados son el azufre, el fósforo, el magnesio. También en este secundario está el calcio, el cobre, el manganeso y el cloro. Estos 7 elementos o elementos secundarios conforman aproximadamente el 4.5% del peso corporal o del peso vivo de cualquier individuo. Si recordamos, los elementos primarios abarcan el 95% de nuestro peso. Estos elementos secundarios abarcan un 4.5% más. Entonces, 95 de los primarios más 4.5 de los secundarios, estamos hablando que estos dos grupos abarcan alrededor del 99.5% de nuestro peso vivo o peso corporal. Bien, por último, pero no menos importantes, tenemos el tercer grupo, llamado oligoelementos. Estos oligoelementos son aproximadamente también, porque no en todos los seres vivos están todos los oligoelementos mencionados aquí, pero abarcan aproximadamente 9 elementos químicos. Estos son contenidos o están presentes en cantidades muy pequeñas, mucho menos que los del grupo secundario y obviamente mucho menos que los del grupo de elementos primarios. ¿Cuáles son estos elementos? Si ustedes se fijan, dice son 12, pues no que eran 9. Bueno, por lo mismo de que no todos los seres vivos tienen los mismos elementos, cuando decimos que son 12, son aquellos elementos que sí están presentes, ¿sí? O la totalidad de los elementos, pero de ellos, dependiendo del individuo que se trate, puede tener 9, puede tener 7, puede tener 10 o puede tener hasta los 12. ¿Cuáles son estos? Tenemos el hierro o fierro, tenemos el yodo, tenemos el flúor. Dentro de este mismo grupo de oligoelementos tenemos el zinc, el cobre, el manganeso, el cobalto, el sílice, el cromo, y continuamos con el litio, el selenio, el molibdeno, y estos oligoelementos abarcan apenas el 0.5% de nuestro peso corporal o de nuestro peso vivo. Recordemos que los elementos primarios componen el 95% de nuestro peso. Los elementos secundarios aproximadamente abarcan el 4.5%, con lo que nos da un 99.5%. Para llegar al 100% del peso de nuestro cuerpo, faltaría un 0.5%, que son precisamente estos oligoelementos los que lo completan. De esta manera, con estos elementos químicos es que se van juntando los átomos unos con otros para formar las famosas macromoléculas o elementos biogenésicos, es decir, los que dan el origen a la vida y que hacen funcionar a los seres vivos. Espero que haya sido clara la exposición y seguiremos platicando de esto más adelante. Muchas gracias.